Vale. Agradecido de estar aquí, de que me hayáis invitado y de poder participar en este ciclo de charlas. Y como dice Carlas, bueno, yo vengo de la tradición filosófica y por tanto voy a hablar de lo que es la tradición filosófica occidental, de la que ya primeramente, con lo que primero me encuentro, es con un cierto desconocimiento de lo que es la práctica contemplativa cuando la centramos en la filosofía occidental, y una idea que creo que es lícita tener, de entender que la filosofía occidental en cierta medida se ha alejado de la práctica contemplativa y de un hacer que estuviera más en contacto con el misterio. Por tanto, es una tradición en general, la occidental, que generalmente se la interpreta alejada de lo mistérico, ¿no? Del misticismo y por tanto también de la tradición contemplativa, que mucho más a menudo la ligamos con Oriente, ¿no? Entonces, de entrada, estas dos dificultades a las que me gustaría dar respuesta, diciendo que lo que voy a hacer ahora es escoger una de las tradiciones posibles contemplativas de Occidente, pero que hay muchas más. Hoy voy a escoger el estoicismo, pero podría haber escogido a Spinoza, podría haber escogido al maestro Eckhart, podría haber escogido a Heidegger, podría haber escogido a un montón, a Simone Weil, podría haber a Zambrano, podría haber escogido muchísimos filósofos que de alguna manera, aunque no a través de una escuela, pero sí con voz propia, con voz individual, han hablado y desarrollado lo que ellos entendían como la práctica contemplativa, muy ligada a el acceso a una verdad que queda velada por un conjunto de ilusiones que aquí en Occidente hemos nombrado como creencias. En la tradición en la que me voy a centrar es el estoicismo, porque es una escuela filosófica, una escuela helenística, que nace a razón de la muerte de Sócrates y que se desarrolla prácticamente a lo largo de 1000 años en Occidente. Por tanto, es una escuela con una larga tradición, es una escuela muy rica, es una escuela compleja y es quizás la escuela de filosofía que ha tenido más incidencia a lo largo de toda la historia de la filosofía occidental. Y me gusta el estoicismo porque es una tradición que a la vez pretende ser muy sencilla. Pretende ser muy sencilla porque entiende o quiere no teorizar sobre el mundo, sino acercar al ser humano a una práctica de vida. Una práctica de vida que ellos ya entienden como una forma de estar en el mundo contemplativo, una forma de estar en el mundo contemplativa. Aristóteles había entendido, antes de que apareciera esta escuela, o mientras estaba apareciendo esta escuela, Aristóteles había entendido que la finalidad del ser humano era la contemplación. Si algo ha venido, si algo a algo está dirigido el ser humano, es a ser y a poner en práctica su dimensión contemplativa. Para Aristóteles, cada ser vivo tiende a una finalidad, a hacer realidad su propia naturaleza. La naturaleza del ser humano es a realizar su naturaleza propiamente contemplativa, que no es otra cosa que la capacidad de ser consciente. La capacidad de ser consciente es para Aristóteles la característica esencial del ser humano, que si un ser humano quiere llegar a ser un ser humano, tiene que desarrollar, tiene que despertar, ejercitar y desarrollar. Los estoicos son afines a esta enseñanza o a esta idea y entienden que el ser humano tiene a su disposición la actitud a través de la que vive su día a día. Si algo tiene a mano el ser humano es su actitud, y lo que predisponen los estoicos es a hacernos cargo de esta actitud, que para ellos será tener una vida filosófica.
Los estoicos invitarán a la humanidad, porque será un discurso universal lo que van a hacer, a hacer efectiva su dimensión filosófica y a hacerse cargo de su actitud. Entienden los estoicos que cada uno de nosotros como seres humanos somos seres filosóficos. ¿Qué quiere decir que somos seres filosóficos? Que vemos el mundo a través de unas creencias, de unos valores, de unas pautas de comportamiento que hemos heredado, que hemos mayoritariamente aprendido. Aprendido de nuestra familia, aprendido de nuestro entorno, de nuestra cultura, etcétera, etcétera. Por tanto, somos portadores, lo sepamos o no, de una filosofía de vida. Digamos, este conjunto de pautas, de comportamiento, de creencias, conforman algo que para entenderlo me parece sencillo decir, que son como unas gafas, ¿no? Llevamos cada uno de nosotros unas gafas a través de las que interpretamos el mundo. Y esas gafas son construcciones debido a que somos seres sociales, que nos formamos como personas gracias a que adquirimos un lenguaje. En la adquisición de ese lenguaje, cuando soy pequeño, adquiero una lengua, pero también adquiero una ética, también adquiero, como he dicho, unas pautas de comportamiento o unas creencias. Entonces, adquiero toda una manera de ver, vivir y sentir la vida. Ahora bien, esa manera de ver, sentir y vivir la vida es una filosofía de vida que es la que yo adquiero de mi entorno. Pero esa filosofía de vida tiene que ser vivida. Es decir, junto con lo que adquiero, con las gafas que adquiero que me permiten tener una idea del mundo y una idea de mí mismo, empieza mi recorrido vital. Los estoicos entendían que la vida, como la entienden otras tradiciones contemplativas y otras tradiciones místicas, la vida es un viaje a través del que yo voy a ir madurando, yo voy a ir cincelando, yo voy a ir retocando, cuestionando, cambiando esta filosofía que tengo. Y este proceso generalmente lo llamamos madurar. Al proceso de madurar a lo largo de mi vida tiene que ver con qué voy haciendo con aquel equipaje que he recibido en mi infancia a lo largo de todo mi transcurso vital. Para los estoicos esto era fundamental, porque era lo que abría la experiencia filosófica en la vida. ¿No? La vida es un viaje filosófico en el que se me va a poner en cuestión, va a entrar en conflicto la filosofía que yo he recibido con la vida que voy a llevar. Porque rápidamente me voy a encontrar con que no encajan, es decir, con que voy a encontrarme situaciones en que mi manera de ver el mundo conflictúa con otras maneras de ver el mundo. Y gracias y a través de esos conflictos voy a poder ver reflejado mis gafas y voy a poder preguntar qué gafas tengo y qué quiero hacer respecto a esas gafas. Fijaros entonces que el estoicismo entiende que el ser humano es un ser que interpreta el mundo gracias a esas narraciones y que tiene la capacidad de poder cuestionar esas narraciones y cambiarlas, ¿vale? Y cuestionarlas. Las narraciones, como por ejemplo la de que a día de hoy una narración puede ser la de una narración compartida a nivel cultural, puede ser la importancia que le damos a día de hoy a nuestro trabajo, en el que muchas veces entendemos nuestro trabajo como aquel camino para realizarnos como persona. Yo me realizo cuando tengo el trabajo que deseo. O entender el trabajo como la manera de ganarme la vida. ¿Vale? Yo voy a la escuela para aprender a ganarme la vida. Esta idea que tengo del mundo, el mundo o la escuela en este caso, es un lugar para aprender a ganarme la vida, ya me marca una interpretación del mundo, en el que la vida se tiene que ganar. ¿Vale? Ya es una idea del mundo, que si me doy cuenta de esta idea y me doy cuenta de que es una idea que viene construida por mi cultura, puedo cuestionar, puedo distanciarme de esta idea y puedo transformar esta idea. Esa sería, a grandes rasgos, una parte del trabajo filosófico, que, como digo, tiene por finalidad
facilitarme la tarea de ser consciente de qué gafas llevo y de cuestionar esas gafas. Porque el ser humano, repito, es un ser que vive a través de narraciones, a través de gafas, a través de interpretar el mundo. Ahora bien, y antes de seguir, esa capacidad de interpretar el mundo es, viendo la historia, podemos darnos cuenta que han habido diferentes formas de interpretar el mundo, diferentes formas de interpretar el mundo que me han hecho sentir, me han hecho vivir y me han hecho pensar de diferentes maneras. ¿Vale? También me puedo fijar que hay diferentes cosmovisiones, diferentes maneras de ver el mundo cuando me relaciono con otras personas. Otras personas, diferentes a mí, tienen otros criterios. Eso, para los estoicos, mostraba la plasticidad del ser humano. El ser humano es un ser plástico, es un ser que puede interpretar y puede vivir de diferentes maneras. Puede vivir creyendo en un dios, puede vivir creyendo en múltiples dioses, puede vivir creyendo que la Tierra es redonda, puede vivir creyendo que el centro del universo es la Tierra, puede vivir con diferentes creencias, que no tiene por qué ser verdades, pero que el ser humano da por verdaderas y eso le permite conformar una idea de mundo a través de las que vive. Claro, evidentemente para toda la tradición filosófica es importante hacerse consciente de cuáles son estas creencias y evidentemente también importante el hecho de cuestionar, pero el estoicismo, al igual que otras tradiciones contemplativas a lo largo de Occidente, se pregunta muy bien si el ser humano es un ser narrativo, ¿puede el ser humano vivir sin narraciones? Es decir, ¿puede vivir el ser humano viviendo en el silencio, en el vacío, sin narraciones, sin gafas? Bien, pues esta pregunta que es importante, es decir, el ser humano puede vivir sin preguntas, sin gafas, la responde antes que el estoicismo Sócrates. Sócrates, y creo que es una frase bastante conocida, de Sócrates la frase más conocida es «solo sé que no sé nada». Solo sé que no sé nada. A través de esta frase, Sócrates, que se ha interpretado de diferentes maneras a lo largo de la tradición occidental, pero hay una que creo que es muy atinada, que es entender esta frase literalmente. Solo sé que no sé nada, coloca a Sócrates en la apertura del vacío, de la capacidad de colocarse delante de la realidad, poniendo en suspensión lo que generalmente creemos saber sobre el mundo y sobre nosotros mismos, y a través de esta poner en suspensión de no lo sé, lo que creo saber en realidad no lo sé a ciencia cierta, me coloca en la posibilidad de apertura, de una apertura diferente respecto a mi experiencia vital. Colocarme delante del mundo, poniendo en suspensión lo que creo saber del mundo, me coloca de una forma diferente. Me coloca pudiendo vivir el mundo sin los prejuicios con los que generalmente lo vivo. Porque a poco que haga la tarea de escucharme a mí mismo, veré que inmediatamente y gracias principalmente al lenguaje, voy etiquetando todo aquello que tengo en mi entorno. Voy etiquetándome también a mí mismo. Y ese etiquetaje me impide la posibilidad de ensanchar mi capacidad de experiencia porque, como digo, la coarto poniendo nombres a la realidad. Sócrates en este sentido abre la puerta a esa actitud de no saber con la que busca poner en suspensión los prejuicios y abrirse a una actitud de mayor horizonte en cuanto a la experiencia vital. Esta apertura que demanda, como digo, el trabajo de poner en suspensión, algo que los estoicos nombrarán como el trabajo de epogé, de poner en suspensión
mis pensamientos, que es una práctica que también realizan otras tradiciones contemplativas, la de poner en suspensión mis pensamientos, demanda para los estoicos la la atención. No solo necesito poner en suspensión mis pensamientos, mis creencias, sino que también necesito centrar mi atención. Y esta idea de centrar la atención es fundamental en nuestro presente, cuando nuestra atención la tenemos raptada. Nuestra atención, por ser sucinto y resumido, la tenemos raptada por la tecnología. A día de hoy, nuestra atención ha quedado raptada por lo tecnológico, que se lleva nuestra atención y a nosotros con ella, porque nosotros somos nuestra atención, a lo digital, a lo virtual, a otro mundo. Y ese otro mundo nos impide el contacto con nosotros mismos. Bien, los estoicos evidentemente no tenían la tecnología que nosotros tenemos, pero también señalan la tendencia del ser humano a poner la atención hacia fuera antes que hacia dentro. El ser humano es un ser que tiende a poner la mirada hacia afuera. Lo hace por un motivo concreto, lo hace por miedo, pero tiende a poner la mirada hacia afuera. Pues bien, para los estoicos era importante volver a recuperar esa atención, a apropiarme de mi atención, porque como digo, donde está mi atención estoy yo, donde está mi conciencia estoy yo, y la atención en este sentido la tenemos que ligar a la conciencia, por tanto, donde está mi atención estoy yo, y claro, es importante aquí que sepa dirigir mi atención, porque no estaré haciendo otra cosa que dirigirme a mí mismo y evitar que sean otros los que me dirijan a mí. Por tanto, con la práctica de la atención, no solo estoy centrando mi conciencia, sino que estoy aprendiendo a gobernarme a mí, antes de que me gobiernen otros, gobernarme a mí. Por tanto, tenemos la práctica de poner en suspensión los juicios, la práctica de la atención, la práctica del cuidado. Para los estoicos será necesario una tarea de cuidado respecto a mí mismo y respecto al mundo. La tarea de cuidar de mí y cuidar del otro, que no deja de ser otra forma de decir, de entender el cuidado como una forma de estar consciente. El cuidado, tener cuidado de mí mismo es ocuparme de mí mismo, es estar en vigía respecto a mí mismo. Por tanto, para los estoicos eso será importante, también porque entenderán que el ser humano, y aunque no lo dirán con estas palabras, el ser humano es un ser que vive, digamos, que no está adaptado a su entorno. El ser humano es un animal, por decirlo así, inadaptado respecto a su entorno. Siempre hay un deje, siempre hay un resquicio de insatisfacción, de sensación de no sentirse completo, de sentirse desencajado. El ser humano es un ser que a priori se siente desencajado respecto a su mundo. Y ese desencaje lo lleva a la búsqueda. ¿Vale? Por tanto, los estoicos honrarán este desencaje, porque este desencaje es, por decirlo así, la llamada a la búsqueda. Para los estoicos, a través de esta, digamos, de esta presentación que estoy introduciendo aquí, van a desarrollar tres disciplinas. Tres disciplinas que para ellos van a ser muy importantes. La disciplina de la acción, la disciplina del pensamiento y la disciplina del deseo. ¿Vale? Como tres formas, teniendo todo lo que he dicho presente, van a buscar la manera de ejercitar al ser humano para acercarlo a una vida consciente.
y van a trabajar 3 dimensiones del ser humano. La dimensión de los pensamientos, la dimensión de la acción y la dimensión de los deseos. La dimensión de los pensamientos va a consistir en el trabajo propiamente de autoconocimiento, es decir, el trabajo de ir a indagar cuáles son las gafas a través de las que veo y vivo el mundo, de conocer cómo interpreto el mundo, cuál es mi interpretación del mundo, porque dándome cuenta de cómo interpreto el mundo, me voy a dar cuenta de cómo vivo el mundo. Para los estoicos, tal y como interpreto el mundo es tal y como lo vivo. Por tanto, si esa forma de vivir me produce insatisfacción, tengo que ir a ver cómo estoy interpretando mi mundo, qué conjunto de creencias tengo. Esa va a ser la primera disciplina. Yo solo las voy a presentar porque no me da tiempo a desarrollarlas, pero si luego queréis con preguntas, nos metemos un poco más en cada una de estas disciplinas. La disciplina de los juicios, que van a llamar ya, la disciplina del pensamiento. La segunda disciplina va a ser la disciplina del deseo. Van a decir algo que también es muy conocido dentro de nuestra tradición, que es a diferenciar entre lo que puedo aceptar, o sea, lo que tengo que aceptar y lo que no puedo, y lo que puedo continuar buscando la manera de cambiar. Entre lo que controlo, por tanto, diferenciar entre lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar, entre lo que depende de mí y lo que no depende de mí, entre lo que está bajo mi control y aquello que se escapa de mi capacidad de decidir, cambiar y transformar. Para los estoicos esto va a ser fundamental, porque va a ser la manera de encontrar mi lugar en el cosmos. ¿Qué quiere decir eso? Para los estoicos, el ser humano es un ser, evidentemente, que se mueve como individuo, que tiene, por tanto, unas posibilidades. Y esas posibilidades, evidentemente, vienen conformadas por aquello que puede y no puede hacer. Pero junto con eso, el ser humano idealiza, es decir, vive a través del mundo ideal. Y muchas veces, con ese mundo ideal, cree posibles cosas que finalmente no son. Es decir, el ser humano vive a caballo entre la idealización y la realidad. Por tanto, el trabajo de aceptación, el trabajo de la dicotomía del control, que van a llamar los estoicos, poder diferenciar entre aquello que controlo, aquello que está bajo mi mano y aquello que no, aquello que tengo que aceptar, aquello sobre lo que me tengo que rendir, sobre lo que no tengo disponibilidad, va a ser importante porque va a permitir deslindar lo que es mi ideal de la realidad. Es decir, ese trabajo de diferenciar entre lo que puedo entre lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar, me va a permitir vivir una vida más real, una vida más real, ¿vale? Más allá de lo que a mí me gustaría, más allá de lo que yo creía que era la vida o era mí mismo. Por tanto, el trabajo de dicotomía del control me va a permitir tener una vida más conformada al cosmos, más real y no tan ideal. Y finalmente, los estoicos tienen una tercera disciplina, que es la disciplina de la acción, como he dicho antes, que tiene que, por finalidad, si la primera tenía por finalidad ordenar los pensamientos, la segunda tiene por finalidad ordenar el deseo, la tercera tiene por finalidad disciplinar, ordenar la acción, ¿no? Mi actuar. Y esta voluntad de disciplinar la acción va a ir dirigida a entender que el mundo es un cosmos, el mundo es un organismo. Los estoicos y gran parte de la filosofía antigua entendía que el mundo es un organismo. Esa es una idea que la tradición europea filosófica ha perdido, la tradición científica, o al menos la más clásica, ha perdido el hecho de entender que el universo es un organismo. A día de hoy lo entenderíamos como un ecosistema. Podemos entender que el cosmos es un ecosistema.
¿Qué quiere decir que es un ecosistema? Que tiene una vida y que esa vida, y que las partes que conforman ese ecosistema son interdependientes entre sí. Y además que las partes de ese cosmos vienen de un mismo origen. Por tanto, los estoicos entendían con el hecho de ver que el mundo es un ecosistema, que entre todos somos hermanos, es decir, que estamos hermandados, que hay una relación de interdependencia entre nosotros y que eso nos empuja a dirigir nuestra acción a través de la simpatía. A través de la simpatía, lo que el budismo nombrará la compasión, ¿vale? Términos que son muy similares. La simpatía, para los estoicos la nombrarán con la simpatía. La simpatía es aquello que me permite tener presente esta hermandad. Formamos parte o venimos de un mismo origen y somos interdependientes entre nosotros. Por tanto, los estoicos tienen muy presente esta, esta, esta convivencia a la que estamos interpelados cada uno de nosotros y que es importante respetar. La capacidad de respetar la interdependencia y el mismo origen que como seres humanos tenemos, ¿no? Como seres vivos, porque también incluyen evidentemente a toda la naturaleza. Entonces, cuando un ser humano se ejercita en la disciplina de la acción, en la disciplina del deseo y en la disciplina del juicio, lo que hace, como he dicho al principio, es desarrollar su naturaleza humana, desarrollar al máximo su capacidad como ser humano. Por tanto, lo que está haciendo es realizar, llevar a la realidad su plena naturaleza. Joder, más avisar. Ups, un segundo. Vale. Hace realidad su propia naturaleza. Y esta capacidad de llevar a cabo su propia naturaleza lo hace real, lo realiza, que es la noción de Aristóteles. Entonces, la pregunta, el trabajo para hacer realidad la naturaleza del ser humano que ponen encima de la mesa los estoicos, vuelve a permitirnos hacernos la pregunta de si como seres humanos somos capaces de sostener y vivir el vacío que albergamos dentro. Es decir, la pregunta que hacía antes de si como seres humanos somos seres que necesitamos narraciones, que somos seres que necesitamos interpretar el mundo, pero la pregunta que nos podemos hacer y que se hacen las tradiciones contemplativas es si tenemos la capacidad de vivir más allá de las narraciones. Porque efectivamente podemos añadir que una de las características del ser humano es la capacidad de ser conscientes. Podemos ser conscientes. Cada vez que explico esta característica que nos define, la capacidad de ser conscientes, entiendo la conciencia como un cuenco. ¿Vale? La conciencia es un cuenco que va albergando contenidos. La conciencia es intencional. La conciencia siempre es conciencia de algo. Yo soy consciente de que en mi caso se está haciendo de noche. Yo soy consciente de que tengo un ordenador delante. Yo soy consciente de muchas cosas. Todo aquello de lo que soy consciente es el contenido de este cuenco, ¿no? Mi conciencia es una observadora que va observando diferentes cosas, ¿no? Es un cuenco que va albergando diferentes contenidos. Si yo dirijo la mirada hacia allá, pues soy consciente de lo que en esa dirección hay. Si yo dirijo la mirada hacia aquí, soy consciente de lo que en esta dirección hay.
Por tanto, mi conciencia va cambiando de contenidos, dependiendo de si la dirijo hacia mi izquierda o la dirijo hacia el frente. Mi conciencia también va albergando diferentes contenidos dependiendo del pensamiento del que es consciente, ¿no? Si yo ahora soy consciente de que mañana tengo que hacer no sé qué, pues voy a ser consciente de esta obligación que me toca hacer mañana. Por tanto, mi conciencia va albergando diferentes contenidos. La pregunta que se hace la filosofía y que responde la tradición contemplativa es si a esta conciencia puedo vaciarla de contenidos y que esta conciencia se autoperciba a sí misma. Porque esa es la gran capacidad que puede tener la conciencia. Es decir, cuando la conciencia se entretiene con los contenidos, es como si estuviéramos viendo una serie, ¿no? Que nos damos cuenta de las imágenes que van pasando, pero que no tenemos tan en cuenta el televisor o la pantalla que hace posible esas imágenes. Pues bien, la tradición contemplativa se pregunta, ¿podemos hacer consciente únicamente la pantalla y no tanto la imagen? Porque la imagen cambia, pero la pantalla se mantiene siempre igual. El cuenco se mantiene siempre igual, tanto si miro hacia aquí como si miro hacia allá. Tanto si lo que albergo es alegría como si lo que albergo es tristeza. Si yo me quedo enganchado a la alegría o a la tristeza, voy a vivir con las modulaciones que implica la alegría y la tristeza. Pero si yo me coloco manteniendo la atención en la conciencia, el contenido dará igual. Y lo que voy a poder experimentar es una sensación de mayor permanencia. O lo que van a decir los estoicos, la serenidad. Lo que voy es a posibilitar la serenidad. ¿Y qué es la serenidad? Que los estoicos nombrarán de diferentes maneras, pero que a mí me gusta nombrar como la ataraxia, ¿no? Para los griegos, para los estoicos en griego, lo nombrarán como ataraxia, que lo podemos entender como paz interior. ¿Qué me da la paz interior? Pues bien, la paz interior me la da el hecho de poder serenarme. El hecho de poder serenarme quiere decir el hecho de poder colocar la atención en la misma conciencia. Para hacer eso, para atender a la propia conciencia, los estoicos dan estas tres disciplinas, porque entienden que para acceder a esta percepción, a esta capacidad de ser consciente, el camino es el autoconocimiento. El camino es lo que para la filosofía occidental ha sido fundamental, que es aquel lema inscrito en el templo de Delfos, el famoso "conócete y luego conocerás el universo y a los dioses". Ese "conócete y conocerás al universo y a los dioses" marca una indicación. Para la filosofía occidental ha sido fundamental siempre, desde el principio y como primera cosa, la autoindagación, el "conócete". Porque yo no puedo conocer el mundo, yo no puedo conocer la verdad si la conozco a través de mis gafas. Si la conozco no habiéndome cuestionado a priori las gafas que llevo. Si no me las he cuestionado, estaré hablando, pensando y diciendo sobre el mundo a través de mis gafas. Y por tanto, no estaré diciendo de una forma profunda. Por tanto, para la filosofía, el trabajo del autoconocimiento ha sido siempre fundamental. Pero ¿qué me doy cuenta cuando hago este ejercicio de conocerme? Que justamente cuando me conozco y lo que voy conociendo es que soy una conciencia que alberga contenidos y que lo importante no son tanto esos contenidos, sino el continente, la propia conciencia, me doy cuenta de que conociéndome a mí, estoy conociendo el universo.
Fijaros que la frase del templo de Delfos era: conócete y conocerás el universo. No está diciendo primero conócete y luego conoce el universo, sino que está diciendo conócete a ti, y cuando entres en ti, cuando indagues en ti, cuando vayas al microcosmos, conocerás el macrocosmos. Cuando te conoces a ti, conoces el universo, va junto, va junto. Pero primero eres tú, y dentro de ti, a medida que indagues, se va a ir desplegando la realidad. ¿Qué se va a ir desplegando? Entenderán que la realidad es conciencia, ¿vale? Que la realidad es conciencia. Por tanto, el trabajo filosófico occidental, que como digo, gran parte se ha perdido, implicaba que gracias a este conocimiento que los estoicos despliegan a través de estas disciplinas, me doy cuenta de que soy un ser consciente que puede deslindarse de los contenidos de esa conciencia, percibirse como autoconciencia, y a partir de ahí darse cuenta que la realidad es principalmente conciencia. Para la tradición filosófica de la que hablo, esta sería la tarea contemplativa. La tarea contemplativa ligada al autoconocimiento, que como digo, entiende a la vida como un viaje y entronca con lo que años después, en el siglo XX en realidad, nombrará Joseph Campbell, que entiendo que muchos de vosotros supongo que lo conocéis, como el viaje del monomito. El viaje del monomito, o el monomito o el viaje del héroe. Este viaje del héroe tiene que ver con entender la vida, con entender la vida como un viaje de ida y de vuelta. Un viaje que primeramente implica desarrollarme como persona, adquirir unas gafas, pero que progresivamente después implica quitarme esas gafas, implica el viaje de vuelta, ¿no? Lo que los estoicos nombrarán con el morir antes de morir. Para los estoicos será importantísimo, será fundamental serenarme antes de morir, o lo que ellos nombrarán morir antes de morir. Es decir, trascender el ego antes de morir, salir de mi percepción individual antes de la muerte literal, antes de la muerte natural, física. Bien, más o menos quería llegar hasta aquí de la charla, dando una perspectiva reducida e introductoria, y espero que suficientemente amplia, de lo que es la tradición estoica combinada con algún elemento más de la filosofía antigua, para poder entender de por qué los estoicos están introduciendo esta filosofía. Y me parece interesante que podamos compartir preguntas, comentarios, que creo que será enriquecedor que entre todos también construyamos, Sí. construyamos esto juntos. De hecho, me parece que hay preguntas y comentarios en el chat. A ver, que me los leo. Leire, qué interesante y qué bien explicado. Gracias, qué claridad. Sí, digamos que digamos que lo que creo que hemos hablado los participantes en este conjunto de ciclos, la filosofía lo entiende como la filosofía perenne o la sabiduría sapiencial, que no viene a ser otra cosa que... Filosofía perenne es un término que recogen varios autores, que viene a hacer referencia a la, ¿no? a la similitud, por no decir lo mismo, que van diciendo diferentes tradiciones con diferentes palabras, pero que vienen a significar, ¿no?, que estamos hablando del ser humano, que estamos hablando de un mismo tema, que por tanto que si estamos diciendo las mismas cosas, creo que es buena señal. Creo que es buena señal. Si alguien quiere hablar,
puede levantar la mano desde el Zoom y le podemos dar la palabra, si alguien quiere hacer alguna reflexión o un apunte. ¿Alguien se anima o...? Eda, ¿no? ¿Has levantado la mano? Ah, Sí, sí. Ah, sí. mira. Hola maestros, a los dos, desde México. Quiero preguntarle a Nacho, ¿cuál sería la diferencia entre la filosofía estoica y la mayoría de las ideas budistas o principales ideas budistas? Sí, en realidad no me atrevería a decir que hay muchas diferencias. En realidad diría que más bien lo que hay son similitudes. Es decir, lo que está por estudiar y es difícil de estudiar es qué nexo de relaciones había entre la filosofía que se estaba gestando en Grecia, por decirlo así, y la que se estaba desarrollando en Oriente, ¿no? Porque, bueno, tenemos todo el comercio que había a través de la ruta de la seda, todas las rutas comerciales. Tenemos a Alejandro Magno llegando hasta Pakistán o entrando en la India directamente. Entonces hay mucha conexión y por tanto es fácil entender que había comunicación en ese entonces de esas diferentes tradiciones, no solo la estoica, sino toda la filosofía griega. De hecho, es incorrecto entender que la filosofía nació en Grecia, para nada la filosofía nació en Grecia, la filosofía nace mucho antes, nace en Egipto, nace en Mesopotamia, nace en Persia, y por tanto creo que las similitudes y las relaciones son más que evidentes. Son más que evidentes. Sí que no en el estoicismo, pero progresivamente la filosofía occidental se ha ido alejando, ha ido adquiriendo una dimensión más crítica y una dimensión más apuntalada en la razón como la entendemos aquí en Occidente, una razón más lógica. Eso es algo que es propiamente más occidental, pero a la vez más moderno, más del siglo XVII para adelante. Gracias. Muy bien, gracias a ti, Eda. Pues Héctor te pregunta, qué interesante, ¿Plotinio fue un místico también? Y tanto podríamos hablar, Era místico, sí. de hecho podríamos haber hablado de Plotino largamente también, sí, Plotino es un gran místico, es un gran advaita, es un filósofo que podría entrar dentro de la tradición advaitica. Y sí, digamos que ¿no? Yo he hablado de estoicismo, pero podríamos haber hablado de, ¿no? otros muchos filósofos. La relación de los estoicos con la naturaleza. Bien, pues para los estoicos algo que era muy importante, ellos lo entendían como una máxima, era la máxima de ser coherentes con la naturaleza. Los estoicos tenían como máxima ser coherentes con la naturaleza. ¿Qué quiere decir ser coherentes con la naturaleza? Vivir acorde con el orden de la naturaleza. Para los estoicos, la naturaleza imponía un orden. Como he dicho antes, entendían la naturaleza, entendían el cosmos como el logos. Logos quiere decir orden, lo podemos entender como Dios y lo podemos entender como norma, todo a la vez, y también como palabra, tiene diferentes acepciones. Entonces, para los estoicos era importante vivir adecuado, vivir conforme a la naturaleza, al cosmos, al logos. Por tanto, era importante saber de qué va este orden, cómo es este orden y poder llevarlo a cabo. Y en este orden para el ser humano implica desarrollar
su potencialidad, la potencialidad que le da la naturaleza. ¿Qué potencialidad, qué posibilidad, potencialidad le da a la naturaleza? Ser consciente. Entonces, en la medida en que el ser humano desarrolla su capacidad de ser consciente, está adecuándose al orden de la naturaleza. Así, de una forma resumida, esa es la relación de los estoicos con la naturaleza. Y evidentemente, no lo he dicho, pero la del respeto. Podríamos entender los estoicos como los primeros ecologistas, ¿vale? Porque entendían el cosmos como un ecosistema. Como un ecosistema que debe ser respetado, porque también con las plantas y los animales tengo una relación de hermandad. Excelente presentación. Mira, Nacho, lo que te dice Adrián. Sí, hay prácticas para lograr la paz interior. La práctica de la atención, de la prosoche, podría ser una. Hay prácticas, digamos, la práctica del memento mori, del recuerda que morirás, que es algo muy conocido en los estoicos. La famosa frase, es una frase muy repetida en el estoicismo, el memento mori, recuerda que morirás, que de alguna manera el hecho de recordarlo me refleja, me permite actualizarme respecto a cuáles son los valores importantes, y evidentemente uno de los valores importantes es la serenidad. Los estoicos tenían ejercicios que podríamos entender hoy como meditativos, que podrían ser una práctica para lograr la paz. Tenían ejercicios físicos, como podían ser ir a caminar. Tenían evidentemente ejercicios de alimentación, de nutrición, es decir, tenían diferentes ejercicios para lograr la paz. Y quizás el más interesante para tu pregunta sea el de la epoge, el de poner en suspensión mis propios pensamientos. Sí, así simplemente los nombro. Wow, esta práctica, la última, supongo que requiere concentración, ¿no? Mucha observación. Sí, creo que es una práctica muy similar a lo que podemos entender a día de hoy como mindfulness o la meditación, ¿no? Creo que en este sentido van muy a la par. Y entonces, sí, creo que son prácticas muy ricas, muy profundas y en este sentido potentes entendiendo la capacidad que tienen para acercarnos a esta paz interior, ¿no? Podría ser una meditación con objeto de atención, podría ser, sí. Con Rama Maharshi ya creo que nos vamos al tema, porque ya estamos hablando de filosofía Eso sería ya otra. Advaita, pero que además del siglo XX, bueno, creo que sí, la temática da mucho de sí, pero creo que... pero bueno, están enlazados, ¿no? Ramana Maharshi o el dejarme en paz podría estar ligado con el estoicismo perfectamente. No sé, tuvimos una charla con Vicente Merlo, que fue más general, habló mucho del hinduismo, pero también lo tocó el Vedanta. ¿Qué libro? Sí, mira, esto es verdad, Nacho. ¿Qué libro nos recomiendas? ¿Qué libro recomiendas qué libro recomiendo? Bueno, yo siempre recomiendo ir a las fuentes. A las fuentes. Ir directamente, Marco Aurelio. Marco Aurelio es para mí un estoico muy, muy fácil de leer. Marco Aurelio es filósofo y también es emperador romano. Me parece fascinante esta combinación. Y tiene un libro titulado Meditaciones, en las que va desarrollando, ese es un libro que no quería ser publicado, es un libro, de hecho no es un libro, es un cuaderno de ejercicios que tenía Marco Aurelio para ir ejercitándose en la práctica estoica. Por tanto, a la medida en que lo leemos, podemos vivir la experiencia, si no lo convertimos en un ejercicio meramente intelectual, pero podemos llevar a la experiencia de vivir a través desde el estoicismo.
De todas maneras, este es uno. Después está el manual de Epicteto. Epicteto es otro estoico que es fácil de leer, pero también tenéis libros contemporáneos. El estoicismo es una escuela que se ha puesto de moda en los últimos años, se ha puesto muy de moda en los últimos años, y hay un libro que se titula Cómo ser estoico, de un italiano, que nunca me acuerdo cómo, Camilliare, bueno, Cómo ser estoico, si lo ponéis por Google lo encontráis. Y eso, gracias Héctor Pigliucci. Ese me parece una manera introductoria para empezar con el estoicismo válida. Y así de entrada estos tres me parecen que para comenzar está muy bien, ¿no? De estoicismo, pero hay mucho, hay mucha literatura. En Curasui tenemos, sí, en Curasui tenéis Marco Aurelio, ya lo he dicho, Marco Aurelio también. Bueno, en la plataforma de Curasui, en nuestro canal de YouTube, en la web, en las redes, tenemos vídeos dedicados, que están abiertos, dedicados al estoicismo, y también hay un curso dedicado al estoicismo, que combinamos práctica meditativa con estoicismo. Sí. Y ahí decían Séneca y el suicidio es una práctica estoica, el suicidio es una práctica estoica. Séneca es alguien que se suicidó, como otros muchos estoicos, y era una práctica de vida que consistía en aceptar la muerte de una forma, voy a decirlo así, de una forma voluntaria, ¿vale? Llevaría más tiempo hablar del suicidio, pero sí era una posibilidad que los estoicos tenían a mano, ¿eh? Entiendo que la página, Claudia, me estás preguntando por la página de Curasui, es curasui.es. Muy bien. Pues mira, Nacho, todo el mundo te dice que gracias, que fue un resumen muy lúcido. ¿Alguien tiene una preguntita más o ya podemos? Generalmente hacemos ya las charlas de 1 horita, tampoco, así mi tiempo creo que muy, muy adecuado en estos tiempos que nos pasamos tantas horas en las pantallas. Pues Nacho, muchísimas gracias. De nada. Estamos muy contentos con estas tradiciones contemplativas porque a veces también siempre tenemos la tendencia a mirar mucho en Oriente, ¿no? Y en Occidente también tenemos una tradición vastísima y muy rica, y muchas gracias por ilustrarnos, ¿no? Y también buscar puntos de relación, pues Occidente-Oriente, pero aquí en Occidente, en casa, también tenemos mucha riqueza, ¿no? Que a veces tenemos esta tendencia, yo mismo, de ir muy a Oriente. Aquí tenemos toda la tradición filosófica. Muchas gracias por ilustrarnos, Nacho. De nada, bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por los asistentes, espero que haya sido interesante y nada, nos vamos viendo. Muchas gracias. Hemos disfrutado mucho. Bueno, y pensad que esto no se acaba, esta es la 10ª, pero aún falta la 11ª y la 12ª. Al mes que viene tendremos a Ñana Dakini, que nos hablará sobre el yoga y la meditación. Es decir, que esto sigue su curso de todo un año, 12 charlas, cada mes una tradición contemplativa. Muy bien, pues un abrazo muy fuerte y os esperamos. Y también comentar que con Nacho vamos a hacer un curso en breve, pero bueno, ya os mandaremos la información. ¿De acuerdo? Bueno, Nacho, un saludo, que estéis muy bien todos. Un abrazo a todos. Y nos vemos pronto. Adiós. Adiós, Dios, Dios, Dios. Muy bien, vamos a despedirnos. Bueno, Pilar, que he visto que has entrado ahora, nos vamos ya. Un abrazo, hasta luego.